bien. Dale, Ahí está lista. perfecto. Bueno, ahí Bueno, vamos a poner para todo compartir es la tuyo. pantalla y ustedes me van diciendo si ven bien o no. Ahí Ah, está. Perfecto, Ani. Perfecto. perfecto. Buenísimo. Bien. A ver, esperen que me quedó esto mal puesto. Listo. Bien. Entonces, hoy, como habíamos adelantado, íbamos a charlar de inseminación instrumental en abejas reinas. Es una técnica relativamente sencilla que tiene un aparato costoso, pero bueno, todo lo que está alrededor de la preparación para hacer las inseminaciones o los cruzamientos controlados es lo que lleva bastante tiempo y se requiere de práctica. Entonces, vamos a empezar. A ver si me pasa. Bien. Para recordar algunos términos o conceptos que habíamos hablado en la otra clase, habíamos hablado de selección, qué seleccionábamos, qué criterios utilizábamos, y bueno, y en general todo esto se termina como plasmando o visualizando sobre la reina. Entonces, necesitamos una reina con unas excelentes características, que es lo que habíamos charlado en la clase anterior, seleccionadas por diferentes criterios, que mantenga una colonia que esté muy bien poblada, con excelente cantidad de cría, población, reservas, y esté disponible todo ese material, esas abejas, para poder cumplir el objetivo que queremos, sea producción de material vivo, producción de miel u otro producto de la colmena que nos interese. Entonces, como decíamos la otra vez, la genética por sí sola no funciona, sino que necesita el ambiente. Y en el ambiente, si recuerdan, habíamos hablado del ambiente geográfico, en el caso de todo lo que es producción de material vivo y lo que vamos a hablar de inseminación, requiere un buen ambiente y el ambiente que nosotros le damos, o sea, las condiciones de la colonia, la edad que tiene esa reina que vamos a hacer que produzca, hacerle traslarves para producir otras reinas, las condiciones de crianza, sea de esa reina que nosotros seleccionamos o de la que vamos a producir reinas nuevas para hacer la inseminación, la que tiene que ver con la nutrición y la sanidad, y lo que habíamos charlado en su momento, que era de las malformaciones que podían tener las reinas, que podían también tener problemas o un mal desempeño. ¿Qué habíamos hablado? Que teníamos una cantidad de colmenas seleccionadas, en el caso nuestro son hasta ahora 8 líneas, 8 orígenes, que lo que tenemos que tienen las características que son materiales adaptados a diferentes ambientes, son tolerantes a enfermedades, tienen un bajo comportamiento defensivo y una alta prolificidad. Ese material que está bien nutrido, con una excelente sanidad, sin pesticidas y con estas genéticas seleccionadas, es el que vamos a realizar los cruzamientos controlados. Entonces, vamos a producir, en el caso de cuando uno hace un cruzamiento controlado o una inseminación instrumental, en general lo que utilizas es las mismas dadoras para producir para después dar huevos, larvas y producir celdas, y las mismas colmenas van a producir zánganos, van a estar produciendo machos y hembras. Entonces, vamos a producir hembras en diferentes momentos de la temporada. A su vez van a estar produciendo machos, que ahora vamos a comentar, algo habíamos creo que charlado, y vamos a hacer los cruzamientos controlados para dar hijas por la técnica de inseminación instrumental. ¿Qué nos permite esto? Una trazabilidad, porque como habíamos charlado y como saben ustedes, las fecundaciones se realizan en vuelo, lejos del área, lejos del apiario o no a la vista del apiario, y por lo tanto no son controladas. En el caso este sabríamos de dónde son los machos y de dónde son las hembras, y seguiríamos la trazabilidad de ese material que seleccionamos previamente. Entonces, para eso, ¿qué requerimos? Bueno, como le decía yo, zánganos. ¿Cuál es la cuestión con los zánganos? Si bien ahora después vamos a hablar de las reinas, pero solo a colación, las reinas hay varios métodos para reproducirlos, pero en caso en la cría de zánganos, quien controla o mantiene la producción de zánganos en la colonia es la misma colonia que está monitoreando el ambiente. ¿Qué queremos decir? Que bueno, que
Cuando hay entrada de proteína, cuando la colonia crece para comenzar su división, en el caso nuestro lo que hacemos es nosotros hacer la división y hacemos nucleado o paqueteado o partido de colmenas, ahí es cuando comienzan a aparecer los zánganos. En el caso, tanto en climas subtropicales como en climas templados, no hay todo el tiempo zánganos, van modificándose, bueno, en templados más que nada los eliminan en la temporada de otoño-invierno, y en los climas subtropicales va disminuyendo la cantidad de zánganos durante la temporada y el año. ¿Qué sabemos? Que el zángano tiene el ciclo más largo, o sea, va a estar 24 días desde que es puesto el huevo hasta que eclosiona el zángano. Entonces, cuando queremos inseminar, no, las reinas tienen el ciclo más corto, como vamos a ver ahora. Entonces, que cuando vamos a inseminar, ¿qué necesitamos? Coordinar previamente que haya zánganos. En su momento lo que hacemos cuando fecundamos naturalmente es saber que hay zánganos en el ambiente, como habíamos comentado creo la otra vez, pero si no, en este caso necesitamos que las colmenas seleccionadas por las características que nosotros queremos produzcan zánganos. Y para ello requerimos colocar un cuadro de cera sanganera o hacer algún artilugio para que se produzca una mayor cantidad de zánganos. ¿Por qué? Porque son nuestro factor limitante. Si bien en la colmena podemos abrir y si hay muchos zánganos, decimos, bueno, en general hay algunos que no están fértiles, o sea, que no tienen semen, otros que hacen la eversión de los órganos, que lo vamos a ver más adelante, muy rápido. Entonces, en ese caso hay una pérdida bastante importante de zánganos, por lo cual tenemos que tener una gran cantidad de ellos para poder realizar las inseminaciones. Y la colmena tiene que estar súper, súper bien nutrida, en general más con proteína, para que la calidad del semen sea buena y la producción de los zánganos sea buena. Habíamos charlado en la clase anterior que había algunas cosas, habíamos hecho una determinación de la calidad seminal y habíamos visto que ciertos parámetros estaban relacionados con la calidad del semen de zánganos. Y lo que se sabe también es que cuando nacen a estos 24 días, lo que el zángano ya tiene directamente la cantidad de espermatozoide y la cantidad de semen determinado. O sea, no es que lo genera durante su periodo de adultez, sino que ya está determinado. Solo que eso está en sus gónadas y no migró al endófalo, que es el aparato reproductor. Y esa migración se produce luego del nacimiento en 17 días. O sea que tenemos que tener en cuenta el ciclo más largo dentro de la colmena, o sea que tenemos que prever de tener postura para zánganos mucho antes de tener las reinas, y tenemos que tener una muy buena nutrición para que ese semen sea de buena calidad, y tenemos que saber que después que nacen no están capacitados para poder fecundar a una reina, sino que tienen que pasar entre 14 y 17 días para que ese semen que está en sus gónadas vaya hasta el endófalo, hasta el aparato reproductor, y esté en condiciones de poder fecundar a una reina. Una vez que tenemos todas estas cosas, ya tendríamos los zánganos listos para poder empezar las inseminaciones. ¿Y qué nos estaría faltando? Obviamente las reinas, que por cualquier método que ustedes conozcan, eso es en general, hay varios métodos, depende de los criadores, les es más cómodo uno u otro, pueden producir reinas. Las reinas tienen el ciclo más corto, o sea que tenemos que producirlas al final, ya cuando ya, como les comentaba, tenemos en cuenta de que las colonias que van a producir los zánganos estén ya produciendo zánganos y que esos zánganos han nacido aproximadamente hace 20 días. Entonces, en ese caso, bueno, lo mismo que habíamos charlado otra vez, la calidad de la celda real, es material seleccionado, que las colmenas criadoras, la iniciadora y la continuadora también tengan una muy buena nutrición y una buena cantidad de obreras, nodrizas en general, para que estas reinas sean de buena calidad para poder inseminar. Y una vez que tenemos los zánganos, perdón, y las reinas, ya estamos en condiciones de poder comenzar las inseminaciones. Entonces, ¿cuál sería el proceso? Primero requerimos un instrumental determinado. El instrumental, como les decía, no es no es muy complejo. Requiere de una lupa que no tiene una gradación alta, la cual tiene que tener una luz fría. ¿Por qué?
porque una luz que genere calor lo que hace es secar las membranas o secar el semen del zángano. Y lo que pasa es que cuando se seca el semen del zángano, queda como una laca de color dorado y no fluye y perdemos el semen que hemos colectado. Y esa misma luz, si es una luz caliente, o sea que genera temperatura, lo que hace cuando abrimos la reina es, está todo húmedo en las membranas, resecar las membranas y después podemos tener problemas. Entonces requerimos una lupa con una luz fría, que puede a veces estar colocada en la misma lupa y a veces tiene que ser externa, y después una base de un inseminador, que si bien los inseminadores están hace largo tiempo ya en el mercado, lo que ha hecho la empresa que fabrica inseminadores es solamente ir achicando las bases como para que sean más maleables y que puedan llevarse de un lado al otro. Desde que nosotros tenemos uno de la década del 90 en Experimental de Balcarce, desde ese momento hasta ahora, hasta el 2025, uno que han comprado en el último Apimondia, las bases son idénticas, solo que, y los micromanipuladores y la forma de colocar a la reina es idéntico, solo que van achicando el modelo para que no sea tan tosco y pueda colocarse en una valija más chica y transportarse. En la base del inseminador, que ustedes ven acá, después vamos a ver un detallito, lo que tiene es una base con dos micromanipuladores, uno izquierdo y uno derecho, y un pequeño espacio donde se inserta la reina, que va cabeza hacia abajo y abdomen hacia arriba. Y esto está conectado a un tubo de dióxido de carbono que va a estar durante el momento de la inseminación, no de la colecta de semen, sino de la inseminación, va a estar entregando dióxido de carbono para que la reina esté anestesiada, no se mueva y podamos hacer la apertura de la reina. Y luego tiene una jeringa que está graduada en microlitros. Cada reina tiene que recibir aproximadamente 10 microlitros de semen. En condiciones naturales aproximadamente también es la misma cantidad para llenar la espermateca. Y entonces esa jeringa lo que nos permite es la colecta de semen en un momento y luego colocar ese semen dentro de la reina. Estas jeringas graduadas también han cambiado. Hay una jeringa que es esta que se ve blanca acá, que se llama Harbo. Esa jeringa es una modificación americana de alta capacidad a la base inicial, que es alemana. Actualmente esta jeringa no se produce más, no está más en el mercado, y la empresa alemana ha hecho una variante de esta jeringa que la verdad que de las veces que también he estado observando diferentes inseminadores en estos años, las han tratado de modificar y mejorar, pero bueno, no han llegado a la practicidad y la exactitud de la jeringa Harbo. Actualmente, ahora en este 2025, vi que la jeringa esta, le llaman Harbo modificada, Alemania, y la mejoraron, pero bueno, no llegan a la precisión y la practicidad que tiene esta jeringa. O sea que cuando uno compra actualmente un inseminador no va a encontrar. Hay inseminadores que ya la lupa no está, si bien lo que tienen es una cámara con una pantalla LED para poder ver micromanipuladores, la ubicación de la reina y la colocación del TIPS. Esas son modificaciones y cuestiones que han modernizado al instrumental, pero en la base sigue siendo una base con dos micromanipuladores y un lugar para la colecta de semen y la puesta del semen en la reina sigue siendo con la misma jeringa y la forma de dormir a la reina sigue siendo igual con dióxido de carbono. Si ven en las fotitos de abajo, si empezamos de izquierda a derecha, lo que vemos es dos contenedores que son para poder contener la reina cuando está dormida y poder realizar la apertura de la reina. En el medio es un tips que se llama tip de inseminación, que es un tubito de vidrio o un capilar que está finito en la punta, que es para colectar el semen y para colocar el semen en la reina. Bueno, y el último es el kit. ¿Cuál es el proceso de inseminación? El proceso primero es la captura y la colecta de semen, que aproximadamente dura entre 2 o 3 horas.
Y luego que colectamos el semen es la fecundación e inseminación de las reinas. Que el proceso para una cantidad de esta jeringa Harbo tiene una capacidad para 10 reinas aproximadamente, con el tip de inseminación puede llegar a 12, se requiere un tiempo de colecta de semen de 2 a 3 horas. Y para inseminar esas 10 o 12 reinas se requieren aproximadamente solo 15 minutos. Entonces, es mucho más complicado la colecta de semen y su mantenimiento que la parte de inseminación o la colocación del semen en las reinas. ¿Cómo capturamos a los zánganos? En el caso de los zánganos, tienen condiciones para salir a volar. Entonces, ¿qué sucede? Lo que los zánganos hacen es salir a volar con muy buenas condiciones meteorológicas, sin mucho viento, en días soleados, y su horario de vuelo, su salida a esa zona de congregación, perdón, y la vuelta a la colmena, que puede ser su propia colmena o a veces llega a verse que se van a otras, eso va cambiando dependiendo de la temporada. ¿Por qué? Porque la temperatura y la salida del sol van cambiando, entonces ellos van acomodando sus salidas a los vuelos nupciales, a esa zona de congregación, dependiendo de la temporada. Y cada zona o cada región tiene diferentes temperaturas y salidas de sol. Entonces, ¿eso qué nos hace hacer? Que vamos a tener que, cuando vamos a estar viendo que vamos a hacer cruzamientos controlados o inseminaciones instrumentales, vamos a tener que ver previamente en qué momentos en nuestra zona, que nosotros vamos a hacer las inseminaciones, los zánganos salen a volar y vuelven para poder capturarlos. ¿Por qué los capturamos cuando vuelven de los vuelos nupciales? Porque, bueno, salieron, fueron a la zona de congregación o no encontraron reinas, o puede ser que no hayan fecundado a reinas porque había pocas o no llegaron. Entonces vuelven a la colmena. Y esos zánganos que salieron a hacer ese vuelo y que volvieron a la colonia, lo que va a pasar es que van a estar maduros. En su mayoría, cuando los colectamos para luego extraer el semen, nos damos cuenta que el 90% de esos zánganos están maduros. Hay una forma de colecta dentro de la colmena que ahora les voy a comentar, pero en ese caso bajamos la cantidad de zánganos maduros y, como estábamos hablando, como es un problema los zánganos, porque sí, hay un problema meteorológico que es que llueve, como en esta época en la zona de acá de provincia de Buenos Aires, que está lloviendo 2 o 3 días y baja la temperatura. Bueno, lo que hacen a veces las obreras es sacar la cría de zángano o matar a los zánganos más maduros. Si llueve por varios días, también eliminan los zánganos más maduros. Entonces, todas esas formas de que va a disminuir la población de zánganos nos va a perjudicar cuando nosotros queremos hacer las inseminaciones instrumentales, porque si nosotros tenemos, después de una lluvia prolongada y de baja temperatura y una corte de polen, todos esos factores actúan directamente sobre la producción de zánganos y la viabilidad de los zánganos. Entonces, ¿qué hacemos? Después de eso, queremos inseminar porque tenemos las reinas de la edad requerida, ahora lo vamos a charlar, y lo que va a pasar es que esos zánganos no van a estar maduros. ¿Por qué? Porque las obreras nos matan a los zánganos que están más viables, a los que tienen semen y que están por fecundar a otras reinas, y nos dejan a los que todavía están inmaduros, a los que recién nacieron, a los que todavía no se capacitaron y no tienen el semen que haya migrado al endófalo. Entonces, cuando queremos extraer semen, no vamos a poder, o vamos a sacar poca cantidad o de mala calidad. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta en la parte de zánganos también cómo afecta la temperatura y el medio ambiente a la colonia, y eso va a estar directamente relacionado con esa calidad seminal. ¿Qué hacemos entonces? Como les contaba, nosotros vamos moviendo, sabiendo en qué momento los zánganos salen a volar. Acá en la zona de Balcarce, en esta época del año, en condiciones normales, los zánganos salen aproximadamente a las 9:30 de la mañana y vuelven a las 2 de la tarde o 2:30. Entonces, luego de las 9:30, uno pone una rejilla excluidora adelante de la piquera, o tapa con una rejilla más pequeña, más cortita, de esa plástica cortada, la piquera, y lo que hace es que ya los zánganos salieron a volar, y cuando vuelve a las 2, lo que van a ver es que las obreras van pasando por esa rejilla excluidora, pero los zánganos, por el mayor tamaño, no pueden.
Como estamos en época de reproducción y de la división de colmenas y las colonias están en condiciones de criar zánganos, ¿qué nos sucede? Que las obreras los mantienen en ese lugar. Desde adentro les van dando de comer y los mantienen. Si estuviéramos en otra época del año donde ya los zánganos no son útiles porque no va a haber más fecundaciones, porque está bajando la cantidad de néctar y polen, lo que hacen las obreras es abandonarlos. Entonces vamos a la hora de regreso y lo que hacemos es, en una cajita, ir metiendo zánganos de todas las colmenas que nosotros estamos interesados en extraer semen, que fueron estas seleccionadas que nos interesaban por características específicas. Ahí lo que armamos es un pool de semen, se llama. Si uno quiere hacer un cruzamiento exacto, controlado, sabemos cuál es la reina y decimos, bueno, queremos ser de esta colmena. Pero en el caso nuestro, lo que manejamos en nuestra población es un pool. Sacamos de todas esas colmenas o todas esas líneas, sacamos un poquito de zángano para que estén todos representados en nuestro pool de semen. Y eso va a una caja que puede luego ir al laboratorio y extraer el semen directamente, o puede ir a un banco donde es cuidado aproximadamente por 12 horas. ¿Qué pasó si hubo viento y los zánganos no salieron a volar? Entonces necesitamos, porque tenemos las reinas ya para inseminar, pero los zánganos no salieron porque hubo viento o bajó mucho la temperatura o está muy nublado, que tampoco en ese momento salen. Entonces los tenemos que ir a colectar dentro de la colonia. Cuando uno colecta zánganos dentro de la colonia, como les decía, hay una pérdida más grande. Vamos a encontrar entre un 70 y 80% de viabilidad hasta un 85% de zánganos viables. ¿Qué tenemos que hacer? Ir temprano a abrir la colonia y solo sacar cuadros con miel. Y ellos generalmente a la mañana, y los zánganos que tienen mayor viabilidad o que ya están en condiciones, están en esos cuadros con miel. Van a ver que están, o sea, si uno abre toda la colonia, va a encontrarlos por toda la colonia. Donde hay cría de obrera también van a estar caminando. Pero en general, todos los zánganos que están dentro de la cría, o sea, o en el cuadro zanganero que pusimos, o dentro de los cuadros de la cámara de cría, caminando por los cuadros, no están viables, no tienen la capacidad para que nosotros le podamos extraer semen porque no ha migrado. Entonces lo que hacemos es, solo de los cuadros de miel, en la mañana vamos y extraemos ese. ¿Qué hacemos? ¿Qué característica tienen? Los zánganos en general, que ya migró ese semen y ya está para fecundar a las reinas, caminan rápido por los cuadros, o sea, se mueven rápidamente. Y otra es que si nosotros apoyamos un dedo sobre el tórax, en general, los que están viables, los que tienen semen, vibran, o sea, sentimos una vibración en el dedo. En cambio, todos los que no están bien, no tienen el semen, que no han migrado, no tienen la edad correspondiente, lo que hacen es se apoyan y se quedan quietitos. Entonces, bueno, es una manera de ajustar la extracción de zánganos dentro de la colmena para no perder zánganos. ¿Por qué? Pues si nos llevamos una gran cantidad de zánganos que no tiene semen, esos zánganos no van a estar dentro de 10 o 17 días. Y si nosotros queremos volver a repetir la inseminación, o si lo hacemos una vez a la semana, esa cantidad de zánganos lo vamos a perder. No vamos a colectar semen el día que nosotros queremos y no vamos a tener zánganos para dentro de una semana y media. Entonces, para tener en cuenta hay que estar ajustando muy bien qué zánganos colecto y en qué momentos los colecto. Como les decía, se les colocan en esas cajitas. Si ven la foto central, hay una cajita de color amarillo, de una rejilla amarilla. Esa caja es una caja pequeña. Lo que tiene de un lado es una rejilla con un tramado chiquito y del otro lado tiene esta rejilla que es el tramado de la rejilla excluidora. ¿Qué nos permite? Bueno, cuando nosotros colectamos los zánganos ahí, como les decía, podemos ir al laboratorio y hacer la extracción en el momento, o si es por la tarde y la extracción de semen y la inseminación es al otro día de la mañana, esos zánganos pueden ir a una colmena banco. Porque es una colmena banco, una colmena muy bien poblada, con muchas nodrizas, que puede ser la misma donde vamos a mantener las reinas, y ese va entre el último cuadro de cría y el de miel. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí las obreras pueden entrar por la rejilla excluidora, alimentar a los zánganos que están dentro de la caja y lo pueden
guardar o cuidar por 12 a más o menos 16 horas. Cuando pasan esta cantidad de horas, lo que empiezan a ver es una gran cantidad de zánganos muertos dentro de esta cajita, si lo ponemos en una colmena banco, porque las obreras los empiezan a abandonar. Entonces, no podemos dejarlo más de esas 12 o máximo 16 horas. En 12 horas, la mortandad es cero. Ya cuando estamos hablando de 16 horas, ya tenemos un porcentaje de zánganos que ya no fueron cuidados y por lo tanto murieron. Esa caja también tiene otra cuestión. Cuando llenamos esa caja de zánganos, nunca la llenamos hasta arriba. ¿Por qué? Porque los zánganos tienen que caminar. Si están todos hacinados, levantan temperatura y en general se mueren. O también lo que pasa en zánganos, son zánganos muy maduros, cuando los metemos en la caja y se golpean con alguna de las paredes, hacen la eversión de los órganos y también los perdemos. O sea, tiene la eversión de los órganos, se muere, porque el zángano, cuando hace la eversión de los órganos para fecundar a la reina, o cuando nosotros hacemos la eversión forzada, se muere y ese zángano después no puede ser utilizado y ese semen se pierde. Por lo tanto, se colecta solo la mitad de esa cajita, o un cuarto, pero con la mitad está bien, y lo que permite es que el espacio haga que los zánganos caminen y de esa manera no se mueran y no tengamos pérdida. Los zánganos, como contábamos también la semana pasada y ustedes saben, fecundan a la reina en vuelo, en esas zonas de congregación. Para poder sacar su endófalo y fecundar a la reina, requieren tener sus sacos de aire llenos, o sea, necesitan estar en vuelo. Cuando los tenemos en esta cajita de colecta, que es esta chiquitita, los zánganos no tienen los sacos de aire llenos, como si estuvieran adentro de la colonia. Entonces, ¿qué pasa? Como no tienen los sacos de aire lleno, cuando nosotros queremos hacer la eversión de los órganos, lo que suele pasar a veces es que tenemos que apretar cabeza y tórax para hacer una eversión parcial y después el abdomen para la eversión total. Lo que hace es que se revientan. Se revientan y no, o sea, no sale el endófalo, o el endófalo sale y se golpea con el zángano o con tu mano, entonces hay que eliminarlo porque se contamina. El semen es una solución altamente proteica que se contamina rápidamente. Entonces también estamos perdiendo zánganos y más que nada semen. Entonces, ¿qué necesitamos? Que esos zánganos tengan sus sacos de aire llenos para poder hacer la eversión. Para eso, en la tercera fotito, lo que ven es una caja. Es una caja que no tiene un tamaño muy grande, tiene un espacio con una tela para meter la mano y sobre la caja, que no se aprecia muy bien acá, tiene una malla mosquitera, que como estamos en un laboratorio, entra luz y eso hace que ellos se quieran escapar, entonces se enganchan de esa malla mosquitera para poder escaparse. Eso hace que, si bien la caja no es grande, para hacer esa actividad, agarrarse del techo de la caja, la otra cajita chiquita va en el piso, necesitan llenar sus sacos de aire. Y eso nos permite a nosotros hacer esa eversión forzada. Entonces lo que hacemos es meter la mano en la caja, ir hacia el techo, sacar los que están en el techo pegados y hacer la eversión forzada para poder colectar el semen. Cada zángano tiene de 1 a 1,7 microlitros de semen. Y ese semen no está solo en el endófalo, sino que está junto a lo que llamamos mucus, que es una solución blanca parecida a la plasticola, que con el aire se seca rápidamente. O sea, nosotros al hacer la eversión del zángano, si no colectamos también rápidamente el semen, lo que hace eso es que se pone duro ese mucus y tampoco nos permite que ese semen fluya. ¿Qué hacemos para realizar esa eversión, para poder obtener el semen que estamos en esa colecta? Primero apretamos, como les dije, la cabeza y el tórax del zángano. Ahí lo que hace es la versión parcial. Si ven en la foto superior, lo que se ven son dos cuernitos que en general el color naranja, porque cuando son transparentes, translúcidos, significa que el zángano no está maduro. Pero ese color naranja hace pensar que ese zángano ya tiene semen. Otra característica es que el abdomen del zángano, cuando uno hace la eversión parcial, a veces los cuernitos están muy naranjas y no tienen semen, pero en muchos casos el abdomen es lo que nos da más la idea si hay semen o no en el zángano. Si el abdomen queda como rígido, duro, queratinizado, eso nos da la idea de que vamos a encontrar semen. Si nosotros tenemos que el abdomen quedó muy blando, en general ese zángano no tiene semen y lo desechamos. Entonces apretamos cabeza y tórax. Como vemos en la figurita A, sale
parte del endófalo y los dos cuernitos que nos dan la idea de si está o no en condiciones. Y lo que hacemos que es de la base del abdomen hacia la punta, hacemos una presión para que salga todo el endófalo. Lo que ven en la foto de abajo es un zángano que tiene el endófalo afuera, ya logramos hacer la eversión. Lo que se ve de este lado es el mucus, esa parte blanca, y esta parte chiquitita de acá que se ve que está al lado de, como parece, del cuernito, que es de color tecolecho anaranjado, ese es el semen. El semen nunca está en el mismo lugar en el endófalo, o sea, no es que hace la eversión y el semen siempre está en una posición, sino que puede estar en diferentes lugares de ese mucus. Es una capa muy finita, ese microlitro o ese microlitro con 7, que va de arriba del mucus y el mucus está arriba del endófalo, y cuando lo colectamos no podemos colectar mucus. ¿Por qué? Porque es muy pegotoso, como les contaba, y ahora vamos a ver el tip de inseminación que lo vimos en en las primeras diapos, que es muy finito y cuando ingresa, como es como una plasticola, si se seca con el aire, se seca y no permite que el sistema fluya. La jeringa Jarbo está grabada en microlitros, tiene solución salina dentro, tiene un tubo tigón y un capilar donde se va a colectar el semen y termina en el tip de inseminación. Y todas las conexiones están hechas con gomitas. Cuando se tapa la punta, porque entró mucus, lo que hace es presión, porque la jeringa no puede mover ese líquido que tiene dentro, y lo que hace es a veces saltar alguno de los conectores. Entonces perdemos la capacidad de la jeringa de ser exacta porque ingresa aire en alguno de los lugares, y el otro problema que hay es que a veces se pierde todo el semen porque una vez que ingresa aire ya después la jeringa no permite, la podemos volver a armar pero ya no permite esa precisión, se hacen burbujas adentro, o sea, mucho más complejo. Por lo tanto, cuando la colectamos semen, a veces se colecta menos cantidad de ese microlitro, microlitro con 7, se prefiere perder algo de ese semen que colectar mucus, que se tape la jeringa o el tip de inseminación y que perdamos todo el semen colectado por todo lo que les dije. Desde el principio que venimos hablando de, hay, primero tenemos que hacer la cría de zánganos, después tenemos que colectarlos, que también es una cuestión, y después tenemos que hacer la extracción de semen. Entonces, en la última figurita, en la C, lo que se ve son, bueno, los cuernitos, todo el endófalo, y lo que se ve es el semen, que está arriba, como una capa muy finita, y el mucus debajo, que está sobre el endófalo. Lo que tenemos que acercar es el tips y poder tomar ese semen. ¿Qué hacemos? Acercamos el zángano al tips de inseminación. La jeringa tiene un micrómetro que gira, entonces si giramos hacia atrás, esa columna que les comentaba de solución salina que está en la jeringa, en el tubo tigón, en un capilar, en un tubito de vidrio y en el tips, lo que hace es retraerse la columna, perdón, y hace que el semen sea chupado por capilaridad y vaya subiendo del tip de inseminación al capilar. Esa pequeña puntita es la que yo le decía que no tenemos que tomar mucus porque en general lo que hace es taparse, después se queda duro y no funciona. Y acá lo que ven en la primera figurita es un conector, que es una gomita, y empieza a hacer presión y termina saliendo esto, saltando, entra aire y perdemos todo lo colectado. O sea que tenemos que tener mucho cuidado en la colecta de semen. También que tenemos que tener cuidado. ¿Vieron la caja que le mostré para que los zánganos vuelen? Esa caja de vuelo para poder extraer mejor el semen. Bueno, ¿qué pasa? Esa caja es bastante húmeda. Y si las condiciones meteorológicas o del ambiente, del laboratorio, la temperatura baja mucho, los zánganos se aletargan rápidamente y se mueren. En general, los zánganos, se hace mucho frío, a los 15, 20 minutos están aletargados y se mueren, no podemos extraerle el semen, o a veces están como aletargados, así como tontos, y cuando queremos hacer la eversión, apretamos la cabeza y el tórax o apretamos el abdomen, revientan también y no nos sirven. Muchas veces, si estamos muchas horas colectando semen, cuando empezamos a hacerlo, los zánganos también, si no tienen alimento por más de 1 hora y media, también se aletargan y mueren. Y si le damos alimento, hay que darle muy poco, un poquito de miel o
también a veces les podemos dar un poco de candy, pero hay que darle en algún lugar donde no se enchastren, porque si les damos en un lugar, una superficie muy amplia, en general las abejas lo que hacen es irse alrededor y llevarse la miel. Bueno, los zánganos se meten adentro, se enchastran todos, quedan todos pegoteados y después tampoco podemos extraer el semen. Eh, Así que si baja la temperatura, es conveniente tener alguna estufa y adentro del laboratorio donde vamos a hacer la colecta de semen y las inseminaciones para que dejar a los zánganos ahí y que recuperen. La baja temperatura o el no cuidado de los zánganos automáticamente, o sea, en pocos minutos lo que hace es aletargarse, morir y perdemos ese semen que es nuestro bien más preciado porque es muy complicado colectarlo. Bueno, una vez que tenemos los zánganos en producción y que sabemos cómo realizar la captura y la colecta, también necesitamos la otra parte, que son las reinas. Las reinas, bueno, ya sabemos cuál es el ciclo más corto, entonces en general las tenemos que tener las celdas que estén por nacer 24 horas antes. ¿Por qué? Porque estas reinas tienen que tener entre 6 y 7 días de nacidas para poder inseminarse, no es que nacen y pueden ser inseminadas. Entonces para eso tienen que estar en jaulitas individuales. ¿Qué nos va a dar la homogeneidad de ese nacimiento? Que los traslarves estén bien hechos. Si uno traslarva larvas que estén en la edad justa, en el momento adecuado, lo que va a pasar es que va a haber entre el nacimiento de reina y reina aproximadamente 1 hora o 20 minutos de diferencia, entre 20 y 1 hora y media de diferencia. Entonces no va a haber problema. Ahora, si nosotros hicimos un mal traslarve o no teníamos larva de una edad determinada y decidimos tomar otro, lo que va a pasar es que un grupito de reinas nazca hoy, el otro nazca mañana, y eso lo que va a hacer es que no van a tener, perdón, que no van a tener la edad homogénea para poder inseminarlas todos los días, porque con menos de 5 días no se pueden inseminar. Entonces, vamos a tener un grupo que vamos a decir, bueno, este grupo, por ejemplo, la parte de arriba del bastidor se insemina hoy porque tienen 6 días. La parte de abajo se va a tener que inseminar al otro día porque nacieron un día después, o sea que van a tener, cuando estas tengan 7, la otra van a tener recién las 6. Pero cuando inseminamos en momentos diferentes, en días diferentes, o si inseminamos un grupo de reina a la mañana y un grupo de reina a la tarde, no pueden estar en el mismo banco. Entonces, tener reinas vírgenes de una edad también homogénea nos permite poder utilizar menos bancos y menos cantidad de colmenas de apoyo. ¿Dónde van a ir nos van a entregar las celdas 24 horas antes de nacer? Vamos a ponerlas en jaulas individuales. En este es uno de los modelos. Después están los ruleritos y hay otros modelos de otras jaulitas. Y ahí vamos a controlar a las 24 horas cuántas nacieron y cuántas no. ¿Por qué? Por esto que les digo que vamos a necesitar saber la edad para poder inseminarla, que tienen que tener entre 6 y 7 días con un máximo de 10 días. Algunos inseminadores más jóvenes, en general gente de Estados Unidos y algunos de Europa, lo que están diciendo ahora, si bien no hay bibliografía sobre eso, es que las mejores inseminaciones son de 12 a los 14 días de haber nacido las reinas, que tienen mejores resultados. Hay 2 o 3 personas que inseminan en cabañas en Europa y, bueno, y en Estados Unidos conozco a uno que lo que están diciendo que ese es el momento. Pero bueno, no hay bibliografía ni nada escrito hasta el momento sobre el tema, o sea que por el momento seguimos usando entre 6 y 7 días con un máximo de 10 días. Si es menos de 6 días, o sea, si tiene 5 días, no vamos a poder inseminarla porque las membranas están muy flojas. Y ahora voy a mostrarles cómo se hace la apertura y no van a quedar las membranas, o sea, extendidas correctamente para poder colocar el tip de inseminación. Si uno pasa más tiempo, o sea, el 10º o 11º día, por ahí puede inseminar porque ya es una reina madura y tiene sus membranas en condiciones para poder hacer la apertura. Pero bueno, con menos de 5 es imposible. Analía, ¿te Eh, puedo eh, hacer una cosa? sí, 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 Eh, Nacen en la jaulita y hasta que la inseminen, ¿a dónde está? en la jaulita. ¿Y sobrevive? Sí, Ah, sí, sí, sí. Eso tiene que ver con el banco.
Estas colmenas, las colmenas banco, son esas colmenas muy bien pobladas, con mucha cría por nacer y mucha nodriza, que van a estar requiriendo, porque no hay reina, no tiene reina, es una colmena huérfana, y te las van a cuidar por esos, pueden cuidarte hasta 15 días aproximadamente. Y no, en general, este bastidor particular tiene 21 jaulitas, hay otros que tienen un poco más, hay otro que tiene 25 y otro que tiene 30. Y en una colmena, un bastidor, te la llegan a cuidar más de 15 días, las tienen bien. Después vas a ver que sí, van a empezar a matar o a seleccionar ellas, pero en general no tenés problema si la colmena está bien poblada. Este que les mostraba la otra vez, que se acuerdan que habíamos hablado de algunas presencias de malformaciones o alteraciones de las reinas, esto que es que le falta el último segmento, el tercer par de patas, o a veces se le ven, que no le falta el último segmento, pero le falta ¿cómo es? Una almohadilla que tiene el tercer par de patas que yo les contaba, que se llama footprint, y lo que hace es que la reina cuando camina imprime con una feromona determinada para que sea localizada por el resto de las obreras. En los bancos, que como me consultaba si las mantienen vivas, si en un banco hay buena cantidad de nodrizas y no está bien cuidado o en condiciones, ese banco lo que hacen primero las reinas cuando nacen se enganchan ahí a la jaula, lo que hacen es primero comerle eso, esta almohadilla que tienen las patas. Y el máximo que llegan a hacer a veces es directamente sacarle el último segmento, o sea que el tercer par de patas le falte. Eh, a simple vista no se observa porque lo que vas a ver es que él sigue teniendo la pata, pero cuando uno las insemina, las pone en el inseminador y les quedan las patas para arriba entre el abdomen y entre medio de las patitas, lo que se ve ahí es que se ve todo rojo y en el caso de verse todo rojo, lo que significa es que no tiene esa almohadilla. Bueno, si le falta el tercer par de patas es muy visible, pero en general terminan comiendo la almohadilla. Bueno, eso sí sucede cuando los bancos no tienen buena cantidad de nodriza. Y para inseminar, una vez que tienen entre 6 y 7 días, las llevamos al laboratorio. Lo que podemos hacer es primero la colecta, obviamente, de semen. No va a haber micromanipuladores, solo va a estar la jeringa y la luz. Regulamos el dióxido de carbono para que duerman y lo que hacemos es colocar a las reinas cabeza hacia abajo, abdomen hacia arriba, la parte dorsal y la parte ventral. ¿Cuál es por qué la disposición? Bueno, porque los micromanipuladores son diferentes. Lo que ustedes ven a la izquierda va a ser un micromanipulador que es como una cucharita, solo sostiene membranas. Pero a la derecha ese micromanipulador va cambiando. Y en esto que yo les contaba del cambio de modelos, lo que ha cambiado hasta ahora también es el micromanipulador, que lo que hace es, en una época era como una cuchara que levantaba todo el aparato vulnerador, o sea, todo el aguijón de la reina y abría para poder ver la parte interna y poder inseminar. En otro momento, estos dos tienen un pequeño orificio para poder enhebrar el aguijón de la reina. Hay algunos que el orificio es más grande porque son reinas de una determinada línea, otros tienen un pequeño hórrino de goma porque los aguijones son muy finitos para que no se zafe. Y ahora actualmente hay uno que es el que está vendiendo la empresa, en general el que más se vende, que se llama forceps, que es como una pincita que si bien existía en otro modelo de otro inseminador que ya no se fabrica, se llama Labshop, los alemanes lo modificaron, hicieron esa pinza que lo que hace es no enhebras el aguijón, sino solo lo tomás. Diferencia entre los micromanipuladores tiene que ver con cuál te sentís más cómodo cuando estás haciendo la actividad. Y la otra diferencia es que es mucho más complicado enhebrar el aguijón de la reina que tener una pinza que lo sostenga. ¿Qué beneficios tiene enhebrarlo?
Las reinas, como les comenté, estuvieron encerradas desde el día del nacimiento hasta el sexto o el séptimo día que son inseminadas. Nunca van a hacer el vuelo de fecundación, ni bueno, ni el de reconocimiento de la colonia. Y esa reina no defecó, está, en general está metida ahí adentro y no defeca. Entonces a veces tienen la ampolla rectal llena. Y la ampolla rectal está detrás del aguijón. Entonces, cuando la ampolla rectal está llena, no se puede enhebrar el aguijón porque el aguijón se dobla para ser enhebrado y en el caso ese se desenhebra. Con este micromanipulador que se llama forceps, lo que uno es lo engancha y lo tira, o sea, no tiene opción. Lo que puede hacer es desgarrarla o arrancarle el aguijón a la reina. Pero en el caso de los otros que tienen este pequeño orificio, se desenhebra, entonces lo que uno tiene que hacer es sacar a la reina, dejarla sobre un papel, esperar que se despierte, a veces defecan, y volver a ponerla en el inseminador para poder inseminarla nuevamente. Es mucho más delicado enhebrarlo que el force, pero bueno, hay que tener, cualquiera de los micromanipuladores hay que tener una práctica sobre eso y es el que más le gusta al inseminador. Los micromanipuladores se manejan de la parte interna, en general todo lo que es micromanipuladores en sistemas de inseminación se hace del lado externo, en el caso de las reinas se hace del lado interno para tener mayor precisión, todo bajo lupa. El forceps es uno de los actuales micromanipuladores que se maneja de la parte externa del aparato de inseminación, o sea, del otro lado. Lo que vemos es cómo la reina está dormida, cómo se hace para poder hacer la apertura del aguijón y lo que vemos acá es el tips de inseminación que ya se hizo la colecta de semen para poder inseminar. Este es un micromanipulador, el de arriba, el del lado derecho. Lo que les decía yo era que tienen, lo que ven es esto violetita, es un Orrin, una pequeña goma que algunas líneas de abeja tienen los aguijones muy finitos, entonces para que no se patine o no se resbale, lo que se hace es se le coloca esa goma. Y lo que ven abajo, que se ve la punta de la pinza, en ese caso, ese es el forceps. Lo que está haciendo es tomando el aguijón de la reina con todo el aparato para tirar hacia atrás y poder dejar expuesto la parte de las membranas para poder inseminar. Todo esto se hace bajo lupa y con esta luz fría para no resecar las membranas. También cuando uno insemina, el laboratorio, además de tratar de que tenga una temperatura controlada para no perjudicar ni a los zánganos ni a la reina, no podemos colocar el inseminador sobre una ventana y que le dé la luz directa, porque la luz directa lo que hace es desnaturalizar el semen. Entonces lo mata. Por lo tanto, tenemos que tener una luminosidad si es necesario en el laboratorio, pero que nunca nos dé el sol directamente sobre el inseminador o sobre la reina o sobre el zángano. ¿Cuál sería la posición que nosotros tenemos que tener para poder inseminar? Bien, no va a entrar todo el tips de inseminación, solo la punta, esta parte que está aguzada, finita, es lo único que va a ingresar a la reina. No vamos a hacer ningún artilugio. Ustedes saben que en animales superiores, por ejemplo en la vaca, tiene toda una parte del cervix, que es la entrada, que es por donde hay una pérdida más grande de semen y de espermatozoides, porque es un lugar con muchas cavernas donde los espermatozoides no llegan luego al ovario. Entonces, lo que hacen las inseminadoras es pasar eso y colocar el semen en menor cantidad más cerca de los ovarios, tanto en el cerdo como lo hacen con los vacunos. En el caso de nosotros, de las reinas, lo que hacemos es colocar el semen en el mismo lugar que lo coloca el zángano, que es la entrada al oviducto. ¿Qué tienen? Lo que ven acá es una de los micromanipuladores que va a sostener las membranas y el otro, bueno, que este es en el pequeño esquema, es uno viejo. Lo que les decía hoy, lo que hace es tomar la parte de abajo del aguijón y subirlo. En la fotito de arriba lo que ven es que el aguijón está enhebrado dentro de esa aguja y lo que se ve es la cavidad de la entrada al oviducto con una membrana que está en B corta,
se observa acá, con el vértice de la izquierda. Entonces, esa membrana en B corta con el vértice a la izquierda nos da la idea que debajo de esa membrana está la entrada del oviducto. Entonces, nosotros llegamos a la base del aguijón, el inseminador, la base del inseminador donde está la aguja puede ir hacia arriba y hacia abajo y se le da un ángulo. Luego de llegar a la base del aguijón, uno le da un poco de ángulo para que vaya hacia adelante, pasa por debajo de esa membrana que parece una B corta con el vértice a la izquierda, y ya ahí perdemos el tip de inseminación, ya ahí no vemos. Lo que tenemos que hacer ahí es bajar, darle también de nuevo una inclinación, volver a bajar y hacer una especie de zigzag o de Z para que llegue a la entrada del oviducto. ¿Cómo sabemos que estamos en el lugar correcto? Bueno, tenemos primero, cuando uno va ingresando el TIPS, las membranas que están alrededor, que se ven acá en la foto, no se mueven, sino lo que se ve es que tiemblan o se mueven. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, significa que estamos tocando una membrana y que no estamos entrando al oviducto. Y el TIPS comúnmente cuando ingresa al oviducto de la reina lo que hace es que lentamente como que se desliza. Si nosotros vemos que hay resistencia, es que no tampoco estamos en la posición correcta de TIPS. Lo que hay que sacar es el TIPS hacia atrás, acomodar de nuevo y volver a colocarlo en la posición. Como les decía, para inseminar una reina no tenemos que tardar más de 1 minuto. Todo este tiempo si tenemos que practicar subir, bajar la apertura, se nos sale, se nos desenhebra el aguijón, bueno, todas esas cuestiones son problemáticas luego cuando las reinas, por ahí la podemos inseminar, pero luego esas reinas por ahí no van a tener una buena performance o van a ser eliminadas en el banco, porque ahora les voy a contar qué pasa luego de ser inseminadas. Luego de ese zigzag, lo que hacemos es que ya ingresa y la punta del TIPS no va a tener semen. Si ven esta fotito, lo que van a ver es que el semen está acá y después se ve transparente. Bueno, lo que hay en la punta del TIPS primero es una gota de solución salina, que es lo que tiene toda la jeringa, y a su vez, cuando se seca o el semen se empieza a poner muy gomoso, pegajoso, en general el semen del zángano es súper pegajoso, así como muy consistente y pesado, lo que se hace es hidratar con una gota de solución salina. Que en animales superiores la solución salina mata el semen y en el caso del zángano no pasa. Y si no, podemos usar un producto que se utiliza en la reproducción en animales superiores que se llama KIEP, que es una solución nasales, una solución también con sales, que nos permite también hidratar o mantener. En general, eso es lo que se usa en animales superiores. ¿Qué pasa? Cuando tenemos esta gotita de solución, lo que hace primero cuando tratamos de dar vuelta al émbolo y que la jeringa empuje la columna de semen, es lo que primero que va a entrar es esa gota de solución. Si vemos que la gota de solución entra y que no hay desborde, o sea que no se ve que hay como que vuelve hacia arriba la gota, es que estamos en el lugar correcto. ¿Qué nos va a permitir esta gota? Primero, no gastar semen. Hasta ahora lo que hemos hablado o lo que he hablado es que tenemos problemas para criar los zánganos, tenemos problemas para la extracción de semen, para la colecta, o sea, entonces tratamos de no perderlo y de cuidarlo lo más que se puede. Entonces, esa gota va a lubricar el oviducto de la reina y a su vez nos va a dar también la idea de que estamos en el lugar correcto. Entonces, si la gota de solución, esa pequeña cantidad de solución bajó, después sabemos que el resto del semen va a bajar. Y una vez que empieza a bajar la columna, lo que hacemos es mover el micrómetro de esa jeringa graduada colocando 10 microlitros de semen. Que se va a ver que la columna va bajando, 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 hasta que se para. Ahí lo que hacemos es, en general colocamos 11 microlitros. Cuando vemos que la columna se para, vamos 1 microlitro para atrás. Entonces lo que hace la columna se vuelve a cortar y se retrae. De eso que nos permite también que cuando sacamos el TIPS, el semen no siga bajando y se caiga todo arriba de la reina y estemos perdiendo semen sin necesidad. Entonces lo que hace es cortar la columna que le permite sacar el TIPS limpio, se le vuelve a hidratar con solución salina y
desarmamos, sacamos la reina, la dejamos al ladito de un papel y se despierta en aproximadamente 1 minuto, 1 minuto y medio. El tiempo de despertarse de la reina tiene que ver también con la calidad del dióxido de carbono. Si tenemos una calidad inferior de dióxido de carbono, que no es medicinal, las reinas tardan un rato más en despertarse, a veces 2 o 3 minutos. Si no, en 1 minuto o 1 minuto y medio ya están despiertas. Lo que no les comenté hasta ahora es la que, si ven la primera foto, van a ver que se ve la columna de semen y arriba se ve también como un espacio. Yo le decía que la jeringa, Jarbo, que el tubo tigón, el capilar o este tubito de vidrio y el TIPS, todo tiene una columna de solución salina. Si nosotros tomáramos semen, en esa columna lo que terminamos haciendo es diluyendo el semen. Entonces que no tenemos semen de zángano para inseminar, sino vamos a tener una solución de semen de zánganos. Entonces eso va a hacer que se diluya la cantidad de espermatozoides. Entonces, para que ese semen no esté diluido, pues nosotros lo entregamos sin dilución alguna, lo que hacemos, o sea, concentrado, lo que hacemos es, antes de empezar a tomar semen, se le colocan al tip de inseminación, se le ponen 3 burbujas. Se le hace una burbuja, un poquito de solución, burbuja, un poquito de solución, burbuja, un poquito de solución. Esas burbujas quedan en el sistema, van subiendo, esas sí pueden quedar en el sistema, pueden subir al capilar y llegar hasta la punta del capilar, y lo que hace es que el semen no se diluya. Entonces nos va a quedar toda la columna, perdón, de solución salina dividida del semen que nosotros colectamos. De esa manera no le vamos a estar colocando una solución de semen, sino vamos a estar colocando el semen concentrado, por eso le colocamos 10 microlitros. Lo que habíamos charlado la otra vez, bueno, que la calidad de la reina también está en juego acá, que habíamos visto que había malformaciones externas que podían verse en la parte, que podían tener consecuencias en la parte interna. Una buena reina tiene unos muy buenos disposición de ovarios, las ovariolas también en buen estado, y eso, bueno, también nos va a dar que las inseminaciones también sean que tengamos mayor porcentaje de inseminación. Y la otra, bueno, es la espermateca, que les comentaba cuáles eran las fotos de la espermateca que fecundada. Lo que se ve es la espermateca, lo que ven abajo en tipo cristalito es una espermateca de una reina virgen, lo que parece es una gotita de agua, y las 3 fotos de arriba es una espermateca de una reina fecundada. Lo que ven que se ve rosado ese té con leche, y en esta, en la primera, lo que ven es que tiene como un tramado, que es toda una membrana que cubre la espermateca, que le permite otorgar al semen durante todo el tiempo que va a ser la vida útil de la reina, oxígeno y alimento. Entonces, ese sistema de membranas lo que hace es oxigenar y mantener alimentado a todo el semen que nosotros estamos colocando para que la reina ponga huevos durante toda su vida. Analía, Sí, yo entendí que el semen se extrae y se coloca directamente a la reina. ¿No hacen un análisis previo antes de eh, colocárselo? no, ¿No? no hacemos análisis del pool de semen que colocamos. En general, los análisis que hemos hecho han sido a los momentos los que les mostré la semana pasada, perdón, la Sí. otra vez. Si bien fue en temporada, en determinados momentos, y algunos coincidió que se extrajo semen para hacer los análisis y se inseminó al mismo momento, no hacemos una extracción de semen y sacamos una alícuota para ver cuántos espermatozoides tienen en ese momento. Eso no lo hacemos. Lleva bastante tiempo. Tendríamos que, no se hace, o sea, lo único que se puede hacer en el momento, ponerle, sería la parte de vivos y muertos, pero todo el tiempo ese estás dejando el semen ahí parado. Estás hablando que nosotros necesitamos 10 microlitros de semen por reina. Como yo les decía, hay algunos zánganos tienen 1 y hasta puede llegar a 1,7, pero con todos los que les comenté, hay algunos zánganos que se revientan, otros que te tocan la mano y hay que eliminarlos.
Otros directamente tienen el mucus muy junto con el semen y no lo podemos juntar. Entonces, en el pool de semen, si yo saco la primera parte, voy a estar sacando solo de un zángano. Entonces tendría que sacar cada tanto, tendría que sacar y sería como una alícuota del semen y, no sería representativo para nosotros. Y Y en, mucha pérdida. haces pérdida y si quisieras ver, por ejemplo, el pool directo, en general el semen dentro de una centrifugadora pierde bastante viabilidad. Entonces Claro. ya estaríamos perdiendo viabilidad sobre eso. Lo que queremos correlacionar es lo que yo les contaba la otra vez, que una colonia muy bien nutrida, con una muy buena entrada de polen más que nada, o si no hay entrada de polen o hay baches, una suplementación, nos da una buena calidad seminal. Entonces sabemos que si están esas condiciones dadas, el semen tiene buena calidad. Ujú. Claro. Pero no hacemos al momento de las inseminaciones, no sacamos alícuotas para ver exactamente la calidad seminal. O vivos y muertos, por ejemplo. Ok. Ani, te hago Sí, una pregunta. Ale sí. pregunta, ¿cuántos mililitros son un microlitro? Em, creo son un mililitro son 10 microlitros. Creo que es, pero para 10 que lo busco bien. microlitros. Sí, sí. Ah, está bien. Y yo te voy a hacer otra pregunta. No me Dale. retes, Ani. No me Ah, por retes, favor. Ani. No te reto, no te reto. Con, con la inseminación, ¿qué pasa con lo...? Porque naturalmente en la espermateca se encuentran paquetes espermáticos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo se maneja el tema del paqueteado de espermas, digamos? Al No, momento de la inseminación se inocula, digamos, esos 10 mililitros, 10 microlitros eran, ¿no? claro, 10 microlitros. Mira, cuando vos los vas juntando, es como no, o sea, queda un zángano y atrás de ese va el semen del otro zángano. Es como la columna va llevando una cantidad de zánganos. Sí, Cuando lo hemos colocado la reina, después el comportamiento, o sea, si hay segregación y eso sigue siendo el mismo. sigue siendo el O mismo, o sea que Sí, no... sí, por ahí lo que puede llegar a pasar es que un zángano, cuando haces la última parte, el corte, o sea, que le entregás los 10 microlitros y Sí, cortás, o esos 11, perdón, esos 11 para después ir uno hacia atrás, cortar y que queden 10. Lo que puede ser sí, que sí, con esto no vamos a saber exactamente si le pusimos exactamente 10 zánganos. A veces le estamos poniendo 12 o 13 zánganos porque no a todos le sacamos un microlitro. O a claro, veces uno que tiene 1,7 pasó y quedó en otra parte. Bueno, va a haber menos cantidad de ese pool, de ese zángano sí, en esa reina con respecto a la otra. Pero sigue manteniéndose ese como en las fecundaciones naturales, no es que cambia. Y a menos que quieras hacer, eh, que se ha hecho, a veces se saca todo el semen de la jeringa, se coloca en un sí. tubo y se lleva a centrifugar. Ujú, Entonces se supone que la centrifugación lo que haría es que se mezcla todo y claro. después lo que vuelves es a colocarlo. Pero bueno, tenés una altísima mortandad de Sí, de espermatozoides. espermatozoides, Sí, claro. entonces la vida útil después de la reina no es tan... y ahí no hay, hasta ahora yo no he visto, por ejemplo, no sé si hay muy nueva que no esté disponible para nosotros todavía, pero no he visto bibliografía donde hayan hecho esa actividad para ver si hay una diferencia después en la postura o cómo eso impacta en los diferentes zánganos que fecundaron o inseminaron a esa Claro, raíz. claro, No está puesto de esa manera. Lo que se había hecho en su momento sobre eso era solamente sacar de un zángano, inseminar una reina para ver cuántos huevos ponía una reina, claro. pero Sí. nada más que eso. Ani, Bueno, Eh, discúlpame, hay otra gracias, consulta de Ani. Ale Vera. sí, ¿Cuántos productores utilizan inseminación artificial? ¿en dónde? Supongo que acá en Argentina. Acá. Eh, en Argentina que yo conozco creo que hay 4. En general estaban en Santa Fe, hay una persona en Tucumán, había 2 en Santa Fe. Y había alguien más que estaba en el sur, me parece. Eh,
que son los que inseminan. No los conozco personalmente. Supongo que Ahí Ale preguntará bien. por el tema de si se venden esas reinas inseminadas Yo sé que artificialmente. la gente de Tucumán vende como reinas inseminadas, la gente de Santa Fe en su momento también vendía como reinas inseminadas. En el sur creo que no, lo que tenían era como una producción propia, eh, Ah, no perdón, realizaban el servicio. Annelien, Sí, soy Olivera. sí. La pregunta estaba dirigida a si esto es una futura fuente de trabajo, o sea, el interés por mostrar la inseminación artificial es porque Bueno, es una puerta para futuro laboral, futura, en la ese, especialización. a ver, la inseminación instrumental es una herramienta para cruzamientos controlados y está más especificado para la investigación. Si vos me hablas de fuente laboral, perdón, hoy es una fuente laboral. Europa, la mayoría de los criadores de reinas tienen su propia persona que va a inseminar. Por esto lo que les contaba de que van achicando los inseminadores en las bases, sigue siendo el Sí, mismo inseminador. Bueno, antes cuando en el 90 compraron el inseminador en INTA, iba en una caja gigante. El tubo de dióxido de carbono tiene el tamaño de un matafuego, más o menos. ajá, Hay otros que, bueno, los médicos tienen el tamaño de un tubo de oxígeno, como se veía antes en el hospital o gigante. Si no tienen el tubo como un matafuego. La lupa necesitaba modificarse porque no había lupas que pudieran dar esa altura. La luz fría necesitaba una base. La micromanipuladora y el inseminador era, no, perdón, la base del inseminador era mucho más grande. Todo eso se achicó. Hoy, un chiche hermoso que vi la otra, que ahora estuve hace poco en Uruguay, es que el tubo de dióxido de carbono tiene el tamaño de un desodorante. wow. Lo achicaron a tal manera que tienen pequeñas cápsulas que se ponen en ese lugar, gira, rompe la boca de la cápsula y tenés para inseminar aproximadamente 10 reinas, hasta lo que te da la capacidad de la jeringa, con ese tubito solo. O sea que todo eso va en una valija. Sí, pero Euro- ese tipo de instrumento no lo puede utilizar cualquiera. Yo creo que tenemos que tener una preparación muy específica, ¿no? No, no es no, eso como, lo puede usar cualquiera mientras vos. Lo que pasa es que necesitas 1 año y medio de práctica. decir, matar un Claro. montón de zánganos y Matar un montón de zánganos, matar unas cuantas reinas también, y luego de eso sí. Actualmente en Europa, si vos me decís, toda la gente, todos los que conozco y gente de Argentina que ha ido a trabajar, no en inseminación, sino en manejo de colmenas, que está muy solicitado en Europa, eh, va a un inseminador en un determinado momento y le insemina la cantidad de reinas que ellos quieren. Eso se hace en Europa y se hace en Estados Unidos, y especialmente de Estados Unidos se hace en Hawái. Entonces va gente con semen desde el continente, cruzan, están un determinado tiempo, depende de lo que el productor diga, e insemina la cantidad de reinas que el productor le está diciendo. Lo que estaba viendo también, otro chiche hermoso, eh, tienen pequeños a las cápsulas que no sé exactamente cómo funcionan, porque ellos no están dando la especificación, que les permiten llevar el semen de un lado al otro con más facilidad sin tanta mortandad de espermatozoides. Más que nada eso se hace en Estados Unidos, en Hawái. No utilizan a veces el mismo semen de ahí de los zánganos de las islas, sino que llevan del continente. No tengo, Ana, no tengo muy claro por qué el movimiento, este, pero este sí es una servicio actividad laboral, sí, pero no Este sé. servicio de inseminación artificial, además de esos productores que nos comentaste, que son 4, lo proveen universidades y el INTA. Una universidad es el único inseminador que yo conozco y no están haciendo inseminación, lo compraron porque querían hacer calidad de semen, es la Universidad de Mar del Plata, el Ujú, grupo del CIAS. Ellos tienen el sí, inseminador porque se lo compraron a un productor que los compró en los 90, sí. para los que somos grandes, al 1 a 1 en ese momento. En ese momento, en el 1 a 1 de los 90 debe haber en Argentina, sí, debe haber unos 40 inseminadores. Debe haber gente que Un tiene, montón. que el papá compró el inseminador, que el papá ya no es más apicultor o que el papá falleció y lo deben tener puesto en una vitrina o lo tiraron a la mierda porque no saben ni para qué sirve.
Mm. O sea, yo les puedo asegurar que hay gente que que saben eso. Fui a Uruguay, ya les digo, a dar una capacitación hace 3 semanas y le acaban de regalar. Un productor le dijo, mira, llévatelo porque no sé ni para qué lo compré y tenía un inseminador de la época esa. Claro. Wow. ¿Y la Eh, UCEN tiene? ¿Quién? La UCEN, ¿Cuál? la Universidad del Centro. La Universidad del Centro no. No, ellos no Ah. tienen inseminador. No, ¿Y lo el INTA sí? tiene el INTA, sí, Balcarce lo tiene, sí, Ok, Balcarce ok. específicamente. No, no el INTA en general, sino el experimental de Balcarce. Perfecto. En Implementar el Balcarce sí, porque mantenemos la población. Después, dentro Ok. del INTA, no conozco otro, o no hay ningún grupo que lo tenga. La UNICEN sí o sea, trabajó hace muchos años en esa parte. La idea al principio de todo esto, en el 94, cuando comenzó, era que ellos también tuvieran la parte de inseminación. No se dio. Quien insemina requiere conocer las colmenas y la parte de inseminación. No es complicada la técnica, se aprende en 3 días, pero sí requiere práctica. Entonces, Perfecto. necesita aproximadamente 1 año a 2 años para poder considerar práctica inseminando todos los días. Y es una salida laboral, actualmente se paga muy, muy bien en Europa y en Estados Unidos. El inseminador no está barato. Todos los insumos Ujú. del inseminador subieron casi al 100%. Yo creo que por la demanda de inseminación. Si vos veías Claro. hace y sí, yo la última vez que chequeé la página, ahora lo vende una empresa española, pero la última vez que chequeé la página alemana, que fue en el 22, estás hablando que, por ejemplo, un tip de inseminación salía 0,10 euros. Y Ujú. ahora estás hablando que te están cobrando casi 1 euro por cada tips. Claro. Entonces, Qué bárbaro. todo aumentó. Los repuestos de los micromanipuladores, todo eso, todo aumentó. Pero bueno, eh, por gente que ha viajado, sé que es a una práctica común en Europa y hay 2 o 3 o 3 o 4 personas que son los que inseminan. Em, Muchas gracias, Analia. no, por favor. Ani, te hago unas preguntas Sí. que pusieron los chicos en el chat. Damián pregunta, ¿la calidad del semen es el mismo en el zángano de obrera que el de reina? No, el zángano, o sea, no utilizamos semen de obreras. Sería ideal porque una colmena sanganera la están produciendo la obrera, o sea, sería lo más práctico. Pero en Claro, general, los zánganos de las obreras tienen, primero, como tienen diarreas, casi todos tienen mucha diarrea. Entonces, cuando uno lo aprieta, revienta y defecan por todos lados. claro. La calidad seminal no es buena y lo que he visto es que hay una mayor proporción de cantidad de virus en los zánganos de las colonias de obreras, o sea, de las Ah, sanganeras. mira. En Ah, general no usan, que si bien los zánganos que tienen virus no producen semen, o sea, no están produciendo semen, no es que van a contaminar a la reina con esto claro. porque no producen el semen, tienen un endófalo como no funcional. Pero vos lo que haces cuando haces la eversión es que ves que hay un montón de zánganos que tienen esta característica en esa. Entonces no se utilizan colmenas sanganeras para eso. Hay 2 o 3 personas que son inseminadores que aconsejan el uso de colmenas sanganeras. Mm. En mi caso, las veces que yo en sí no lo hemos hecho ahora, recién cuando empezamos dijimos, bueno, saquemos de las colmenas, de alguna colmena sanganera que es más fácil. No hemos colectado semen, recién ahora estamos conectando esto de virus y problemáticas, pero no son de buena calidad, digamos. Ni Mm, siquiera si alimentás bien la colonia o la mantenés con obreras, no son de buena calidad. claro. Bien, Ani, y Ale pregunta, ¿el semen no va derecho a la espermateca? O sea, ¿cómo él quiere saber? Viste,
Naturalmente, no sé, me parece haberlo escuchado, Ani, que al Sí, momento de la cópula, naturalmente, ¿no? sí. El zángano, cuando deja el paquete espermático, la reina hace como unas contracciones y arrastra ese paquete dentro de la espermateca. ¿Es una cosa así? En sí, cuando lo que termina pasando es que o sea, lo que hemos visto es que cuando vos colocas el semen migra solo hacia la Ah, espermateca. claro, Eh, lo que hace es, sí. ponemos en la entrada del oviducto, hace todo un camino que tampoco va a migrar todo el semen de ese zángano, porque hay parte de esos espermatozoides o que están muertos o que no llegan a guardarse en la espermateca. En general es como la forma que tienen los sistemas en animales de o que mantener en la espermateca lo mejor que tienen. En los sistemas superiores pasa lo mismo. Cuando se coloca el semen, que el macho lo que hace es que tiene que llegar hasta cerca de los ovarios, donde están los óvulos. En general siempre llegan cerca de los ovarios. Todo ese camino los que llegan son los mejores, o sea, y en el caso este lo mismo. Cuando se coloca en la entrada del oviducto, tienen que migrar hasta la espermateca y no llega tampoco el total del microlitro que vos colocaste o el microlitro con 7. Hay algunos que en el camino no van a llegar. Eh, Claro. puede haber algún movimiento de la reina, no lo conozco, tendría que averiguarlo. Pero bueno, sé que hasta ahora lo que se ha informado, lo que tenemos, es que vos lo colocas y migra solo y se guarda en Bien, la espermateca. Ujú. está. Bien, bueno, ahí Y está la me respuesta. había equivocado, un mililitro son 1000 microlitros. Ah, Era más que... ahí está, esa Soy muy respuesta mala con para los números, Alejandro. chicos. Sí, soy muy mala con los números. Gracias, Ale. No, por favor. Bueno, una vez que inseminamos, tardamos ese minuto para inseminar, lo que se hace con la reina es sacarla, como les comenté, del inseminador, se coloca sobre un papel y se espera ese minuto, minuto y medio o menos, dependiendo de eso, está muy relacionado con la calidad del dióxido para que se despierte. Una vez que se despierta, vuelve a una jaula. Ahora les voy a contar que hay dos formas de introducir reinas, pero vuelve a la jaula, no vamos a liberarla directamente. Y todo lo que sea reinas inseminadas, como les conté, nos dan la celda, la colocamos en una jaula, nacen ahí, no hacen el vuelo de nupcial ni el vuelo de reconocimiento, nunca están en contacto directo con otras obreras. Todo eso, más llevarla al inseminador e inseminarla, les produce un estrés bastante importante y tampoco están físicamente preparadas como una reina que ya estuvo en postura en un núcleo. Entonces, solo pueden encabezar o paquetes o núcleos, no pueden encabezar colmenas. Entonces, las reinas inseminadas, a menos que ya hayan empezado postura y que, como se hace cuando uno fecunda naturalmente, que uno coloca a la reina virgen, comienza la postura y una vez que ya comienza la postura, ahí la pueden jaular y después encabeza una colmena para el recambio. En el caso de las inseminadas, todo lo que es introducción tiene que ser en lugares chiquitos, o sea, los núcleos no tienen que ser de no más de 2 cuadros o a veces en lugares subtropicales de un cuadro solo, con bien cubierto de abeja, porque no está preparada hormonalmente y todas sus feromonas no están en condiciones para encabezar una colonia. Entonces, cuando introducimos, que podemos tener dos maneras que les contaba yo. Por eso que yo le decía, la técnica se aprende en 3 días. Bueno, más allá del precio del inseminador, que es caro. Si uno consigue el inseminador y la técnica la aprende, es lo que hay que practicar. Pero bueno, además de la práctica de inseminación, hay que tener todo esto. Las colmenas iniciadoras y continuadoras para la producción de reinas, después las colmenas bancos para introducir esas celdas para el nacimiento y después de estar en condiciones para ser inseminadas, toda la producción de zánganos de las colmenas que vamos a seleccionar para que produzcan los zánganos. Entonces, todo eso es todo colmenas de apoyo más allá de las madres que van a ser las productoras. Podemos tenemos la celda y la colocamos en un núcleo.
Una vez que está en el núcleo y la reina nace, lo que hacemos es enjaularla porque no queremos que salga a volar. Y 12 horas antes de inseminar, lo que hacemos es llevarlas al laboratorio, tienen que estar marcadas porque tienen que volver obviamente al mismo núcleo porque ya están aceptadas, y las metemos en esas jaulitas adentro de una bolsa y colocamos la manguera con el dióxido de carbono y las dormimos, las anestesiamos. Una vez que se despiertan, vuelven a cada uno de sus núcleos y a las 12 horas lo que hacemos es inseminarlas. Las volvemos a traer al laboratorio, identificadas cada uno de qué núcleo pertenece, y las inseminamos. Después de inseminar van directamente de nuevo a ese núcleo, ya en la jaulita con el tapón sacadito, solo con candy para que sean liberadas y empiecen la postura. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Que a veces las reinas, cuando están dormidas, defecan. Entonces, eso que les contaba, como estas también van a estar enjauladas, lo que van a hacer es defecar. Entonces, a veces con la anestesia defecan, se ensucian las membranas y no la podemos inseminar. Por lo tanto, hay que eliminarlas, porque si la inseminamos, no usamos antibióticos en el proceso y lo que va a hacer es va a haber una infección y esa reina no va a funcionar y se va a morir. Entonces ahí ya tenemos una forma de pérdida, ya tenemos un núcleo donde iba a volver la reina que como defecó no volvió. También puede ser que esto se nos complique la apertura, porque se nos zafa el aguijón o porque a veces lo que podemos hacer es que con el forceps se tironea y se puede desgarrar, entonces esa reina hay que eliminarla. Otra cosa que hacen las reinas al principio, a veces de las elecciones, es que las reinas aguijonean. Entonces, cuando uno la toma para poder meterla en el contenedor para después dormirla, saca el aguijón y te aguijonea. Entonces, bueno, esa reina, si la reina te está aguijoneando, las obreras también te van a aguijonear. Por lo tanto, hay que eliminarla. Así que esos núcleos van quedando huérfanos. Si tenemos reinas en el momento, bueno, tenemos que esperar el tiempo y colocar celdas de nuevo. Pero si no, estaríamos perdiendo material. Entonces, esa es una de las complicaciones que puede tener preintroducir esas celdas reales para luego inseminar. La otra opción es la que ya les comentaba al principio, que nos den las celdas, perdón, colocarlas en las jaulitas individuales. Cuando tienen 6 o 7 días de nacida, lo que hacemos es llevarlas al laboratorio e inseminarlas y después esas reinas vuelven a los bancos. Y ahí en el banco va a estar entre 48 y 72 horas. ¿Por qué van a estar en ese tiempo? Bueno, porque ese tiempo no es para que estén en el banco y se vea cuáles tuvieron problemas. Lo que hacen las obreras cuando uno insemina, las coloca en el banco y en general las que uno inseminó mal las abandona. Entonces lo que ves a las 24 o 48 horas es que ya tenés 2 o 3 o si fue un día muy malo puedes tener hasta 5 reinas inseminadas que abandonaron y mataron. Y estas hay que darles una segunda dosis de dióxido de carbono. Entonces lo que vamos a tener en ese tiempo es que va a estar migrando bien los espermatozoides ¿cómo es? A la espermateca y va a estar en condiciones de ingresar a un núcleo o a un paquete para poder encabezarlo. En la anterior ya la habían reconocido, en esta como no lo reconocieron, si las inseminamos, si las metemos, como todavía hormonalmente y con feromonas no está en condiciones, van a haber mayor cantidad de recambio. Si bien no las mató el banco, las podemos matar al introducirlas. A esas 72 horas las sacamos del banco y le damos esa segunda dosis de dióxido de carbono. Van a ver que tanto en las preintroducidas como en esta hay que darle dos dosis de dióxido de carbono. ¿Qué les da esto? Un estímulo artificial que no lo tuvieron porque no salieron a hacer el vuelo de fecundación ni el vuelo de reconocimiento. Entonces, eso que las prepara hormonal y con feromonas para encabezar una colmena o un núcleo más grande, en este caso no estuvo, por lo tanto se hace un salto colocándole dosis de dióxido de carbono. Eso lo que hace es activarle todo el sistema hormonal a la reina. En las preintroducidas, 12 horas antes, cuando inseminamos, esa sería la segunda dosis. En las que están en banco,
La primera dosis es cuando inseminamos y la segunda es a las 72 horas. En ese caso, una vez que fueron introducidas, los núcleos, como les decía, hasta que están preintroducidas, se inseminan, se les saca el tapón y en 24, en 12 horas en general, o en 12, 24 horas, están liberadas. Y al tercer o cuarto día están poniendo. Las que van a banco, después de esas 72 horas, se las coloca en núcleos o en paquetes, y esas tienen que ir 12 horas con taponcito para que sean reconocidas y no sean después eliminadas. Después se les saca el tapón de la jaulita, 12 horas más para ser liberadas y también después en 2 o 3 días ya están poniendo. ¿Qué nos permite? Bueno, esto es, si te vamos a inseminar 12 reinas, entonces vamos a tener que armar 12 núcleos unos cuantos días antes, desde a 7 días antes, para que estén en condiciones y tener la abeja y tener todo. En el cambio, en este sistema, si vamos a inseminar 12, lo que vamos a saber es que, bueno, que si después el banco ya eliminó algunas y nos quedaron a esas 72 horas unas 7, 8, solo vamos a armar esas 7, 8 núcleos y lo probable es que esos 7, 8 núcleos sigan funcionando. Tiene que ver con el manejo y qué no es más práctico. En mi caso, lo más práctico es el banco. Me dan las celdas, chequeo nacimiento, insemino, vuelven al banco y a las 72 horas todos mis errores son evaluados por las obreras. Me queda la cantidad de reinas que ya sé que tengo que introducir, así que ya preparo la cantidad de núcleos que necesito. Esas son las dos posibilidades que se utilizan en el sistema de inseminación para la introducción de las reinas. Otra cosa que hacemos, bueno, es marcarla para tenerlas del color del año y saber que son nuestras. Y en el caso de la inseminación, lo que hacemos es cortarle la punta del ala, la punta de un ala. ¿Por qué? Porque a veces no migró bien el semen, o puede ser que en algún momento el semen tampoco sea de buena calidad, eso que hablábamos hoy, no le estamos haciendo pruebas. Suponemos que si las colmenas estuvieron en buenas condiciones y los zánganos se nacieron en esas buenas condiciones, la calidad seminal es mejor, pero vemos que hay una curva durante el año de diferente calidad seminal. Lo que puede llegar a pasar es que la reina se sienta liviana, que no sienta que tiene todo el semen en la espermateca y quiera salir a volar. En el caso nuestro, de una población cerrada o si damos el servicio, no está bueno que las reinas salgan a volar e ingresen material genético de líneas que a nosotros no nos interesan. Por lo tanto, cortarle la punta de un ala la desequilibra. No pueden salir a volar en el caso de que el banco no haya detectado o si las preintroducimos de que la inseminación ha habido algún problema, lo que hacen las obreras es a veces dejarla que ponen 2 o 3 huevos y después las terminan matando. De esa manera mantenemos esa población cerrada y seleccionada con el material que nosotros queremos. ¿Qué controlamos en las reinas que ponemos inseminadas? La eficiencia, o sea, cuántas inseminamos y cuántas llegaron a introducirse y de esas cuáles son las que están en postura. El desarrollo, cómo es las diferencias de velocidad de desarrollo en las diferentes reinas inseminadas que están puestas en núcleos homogéneos de 2 cuadros. Y luego lo que vemos es producción. Eso se ve por cada una de las líneas que uno insemina o del material que trabaja y lo que hacemos es lo que habíamos hablado en la anterior clase, que es elegir la mejor reina para que reemplace a su madre en la temporada siguiente. Esto que decíamos, volvemos, producimos las reinas, producimos los zánganos, esas colonias de muy buena calidad, y después hacemos esos cruzamientos controlados. Entonces, todo esto está puesto en planilla, entonces sabemos quién es su madre y cuál ha sido el pool de semen de sus padres. Y ese material, como habíamos comentado la otra vez, lo que hacemos es ver los parámetros de selección, más esos que les comenté ahora, elegimos a la mejor colmena, o sea, cuál es la que desarrolló mejor, producción, mansedumbre, comportamiento higiénico, bueno, prolificidad, y reemplaza a su madre en la temporada siguiente.
todo este sistema que tenemos de este material cerrado, de esta población cerrada, perdón, en Balcarce, no se queda solo ahí, sino que ese material actualmente va a las diferentes empresas que son 9 en 7 provincias. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Sabemos la trazabilidad, le enviamos las reinas a ellos, que ya están seleccionadas, y lo que hacen ellos es reproducirlas en sus diferentes zonas. Si bien el material es el mismo, cada zona se le envía una cantidad de reinas para que vuelva a seleccionarla en su zona de origen y elija la mejor adaptada a esa zona. Hacemos un asesoramiento técnico a estas empresas y el aseguramiento de la calidad por medio de las auditorías. Las empresas tienen auditorías anuales donde se hace la evaluación de las colonias que están en actividad, registro, se hace una observación del criadero, iniciadora, continuadora, las celdas y se hacen los muestreos de barrono semivirus, que es lo que también indica SENASA como auditoría o un informe anual que tienen que enviar todas las empresas de material vivo. Entonces, lo que habíamos hablado en la primera clase, esta amplia base de selección que estaba adaptada a ambientes, que tomamos criterios de selección y medidas objetivas para seleccionarla, luego le pusimos estudios moleculares, nos dio un material seleccionado al que le hacemos calidad de semen y calidad de reinas, y eso nos llevó al banco de germoplasma y actualmente al convenio con la Asociación de Creadores de Material Vivo Certificado, que son quienes comercializan el material seleccionado por el programa. Muchas gracias. Ani, Sí. acá Ale te pregunta, ¿estas reinas son para liderar colmenas para producción o para hacer nuevas reinas con ese fenotipo? No, una vez que o sea, puedes hacerla para mantener el fenotipo o para liderar colmenas para producción. Eh, una vez que, la única clave es que esas reinas no van para recambio de reinas, o sea, deberías armar núcleos chicos, entonces tienen que desarrollarse y después van a producción. Por esto que les digo, tienen un estrés muy importante. Entonces, si las ponemos en colmenas grandes, no tienen todo su sistema hormonal y de feromonas en funcionamiento y las terminan recambiando. Pero si vos, estas mismas, las que nosotros no seleccionamos como madre, después esas van al staff de producción y van al staff de colmenas que van a estar de apoyo para todo el sistema este de cría de reinas, de las iniciadoras, las continuadoras, para armado de núcleos y para los bancos que nosotros necesitamos. Una pregunta, Analia. Sí, Cuando yo vi el mapa que dijiste va a sí, distintas empresas, vi que iban a distintas provincias. sí. ¿Tienen en cuenta el clima de esas provincias a la hora de la selección? Digamos, porque no todas, por lo que observé, digamos. Por eso antes se le enviaba solamente 5 madres. Bueno, la cantidad de madres que se le envía a las empresas depende del tamaño de la empresa. Pero bueno, se le envía un staff. A las empresas más grandes se le envía 20 reinas. 10 de un origen y 10 del otro, que ellos reciben, las colocan en núcleos y ven cuál desarrolla mejor. Entonces, de esas, por ejemplo, 10 vamos a tomar porque los otros son 10 de la otra línea, de esas 10 ellos ven comúnmente las que se destacan son 2 o 3. Entonces, esas son las que van a usar ellos como madres. El resto las sacan y las usan para el Claro, staff de digamos, apoyo. la prueba final en La cuanto a tienen la los piel, productores. la tienen los productores. Genial. La prueba final de selección la tienen los productores dependiendo de la zona, porque como decís vos, son provincias, o sea, estaba hablando de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Entonces, bueno, también mismo en la provincia de Buenos Aires tenés centro, es oeste y norte. Entonces, bueno, antes se le enviaba solo a las madres. Ahora, porque teníamos un tiempo, un año completo de selección y se le enviaba solo a las madres, que también pasaba lo mismo, no se le enviaba a una, se le enviaba. Si la empresa era grande, se le enviaban 5, si la empresa era chica, se le enviaban 3. Ahora se envían a las empresas grandes 20, 10 de cada línea, a las empresas chicas 10, 5 de cada línea. Entonces, de esa manera ellos ven cuál desarrolla mejor y ellos eligen sus propias madres en su determinada zona. Genial. Y después cuando te vuelven a pedirte, ya te dicen, bueno, estas fueron las que, o no, se Es, sigue haciendo lo mismo.
No, en general lo que hacemos es hacer encuestas a todos y por ahí te dice, bueno, por ejemplo, los del norte te dicen, me funcionó mejor esta que aquella. Entonces lo que hacemos es, bueno, tratar de que ese material vaya al norte porque le funcionó mejor. A veces, o sea, siempre le mandamos dos líneas, una es la que le funciona perfectamente y la otra se la vamos probando. Eh, porque, ya te digo, tenemos, son 9 en total. Entonces, bueno, en general hay dos que siempre van porque son las que funcionan mejor, el resto para poder mantener la población cerrada, porque si no la consanguinidad es altísima y la perdemos rápidamente. Pero siempre, por ejemplo, le mandamos una que sabemos que funciona y que está en esa zona, con otra que para nosotros queremos ver si funciona en esa zona. Y ellos terminan dándonos la devolución a nosotros. Si está así o está, bueno, no arrancaron bien, pero después que arrancaron más tarde funcionan muy bien en esto. Entonces, bueno, con esas encuestas vamos tomando y haciendo un intercambio para ver si les sirve o no les sirve. Ah, buenísimo. Gracias. No, por favor. Bueno, maravilloso. No sé si los chicos tienen más preguntas, más consultas. Ustedes me dicen. No, es divino y súper interesante este tema. Pero qué trabajo complejo. Sí, ya como le decía, el trabajo complejo tiene que ver con todo el mantenimiento. Hay que tener muy Sí, ajustado todo el sistema. Eh, la, todo la muy parte calibrado. de, sí, todo muy calculado y tener esto, ciertas cuestiones que son en particular. Eh, Esto que les contaba yo, las diferentes horas de vuelo, es bastante, no lo tenemos tan claro. Cuando nos han indicado de ir a inseminar en algún lado, en general, mm, lo que suele suceder es que todo el mundo nos dice que hay zángano y suponemos que vuelan todas a la misma hora y no nos ha pasado. Nos ha Mm, pasado que dependiendo de los lugares, las horas de vuelo son diferentes y eso es ajustar todo el sistema para poder colectar esos zánganos correctamente. No me acuerdo si les comenté la otra vez eh, mi experiencia en Santa Fe, que era ir a inseminar y yo les dije, bueno, los zánganos salen a volar ahora y vuelven a tal hora. Listo. Íbamos a buscarlo y no los encontrábamos y no los encontrábamos y no los encontrábamos. Y nos dimos cuenta que él salía mucho más temprano porque la temperatura era mucho más cálida más temprano. Volvían al mediodía, dormían siesta, se quedaban y a ah, las 4 de la tarde volvían a salir hasta las 8. En Balcarce no hacían eso porque la temperatura baja más rápido. Entonces salían a las 7 y a las 7 de la tarde volvían. Ellos no, salían a las 5 de la mañana, volvían a las 10 y salían a las 4 y volvían a las 8. Hacían horario Entonces, cuando los cortado ellos. hacían el cortado, o sí. sea que están un montón de horas en vuelo, digamos. Están bastante horas en vuelo, sí, sí. Después vuelven casi agotados porque cuando quedan en la rejilla quedan así como duros y ellas le tratan de dar alimento para estimularlos. Para Pero revivir. Ah, mirá sí, vos. pero están bastante horas afuera. Pero bueno, van cambiando. Eso nos había hecho que a la hora que íbamos a buscar, nunca encontrábamos los zánganos. Nunca, jamás. Y bueno, hasta que un día nos dimos cuenta que tenían ese criterio diferente al que yo le dije, sí, salen a tal hora. Pero bueno, eso Distintos va horarios. cambiando muchísimo con el momento del año y eso. Entonces esas pequeñas cosas a veces te hacen retrasar o no ser buenas las inseminaciones. Pero son pequeños trucos que uno va aprendiendo con el tiempo. Claro, qué bárbaro. Increíble. Bueno, fantástica tu clase, Ani, Ale como Vera tiene siempre. otra consulta, me A parece. ver. A ver, Ale. Ale, Sí. La pregunta sería cómo llegan no cómo llegan, sino qué es lo que moviliza a las empresas a llegar a ustedes y pedirles inseminación artificial. O sea, con qué excusa, digamos, de alguna forma llegan y qué dicen. Eh, yo tengo mi propia opinión de eso y después te digo lo que corresponde. Dale. Eh, Mi propia opinión es que la inseminación artificial es marketinera. Ujú. Entonces, si yo hoy
vos como productora de miel escuchás que un productor insemina instrumentalmente, sin que te diga que selecciona, sin que te diga que el material es bueno, lo que quieras, lo que vos decís, está inseminando. Es Ujú. como, está un paso más que un productor de material vivo que fecunda naturalmente. Ok. Entonces, bueno, es muy marketinero, eso es un punto. La otra cuestión, ¿cuál es la cuestión por la que los productores lo hacen? Bueno, ahí en Europa, imagino que tiene que ver, Europa tuvo un cambio, los productores de material vivo, hace un tiempo, donde están queriendo volver a las líneas puras, según ellos. Ujú. Eh, Creo que no va a ser posible, porque las mezclas han sido tantas que no se va a llegar a eso, o debería hacerlo un laboratorio. Entonces, inseminar es como decir, yo tengo una línea. O sea, no estoy sacando zánganos de una zona de congregación donde hay millones. Más cuando ellos tienen apiarios tan cercanos y de menos colmenas que nosotros. Entonces, lo que es ahí es una línea pura. Entonces, tenés la persona que insemina y tus reinas son inseminadas, por lo tanto, tenés líneas, entre comillas, puras, con ciertas características específicas de tu línea. Sigue siendo algo de marketing, pero con un poco más de peso. Ok. Después tenés gente que te dice, bueno, en general, hoy no lo tengo tan claro, en su momento, cuando yo me capacité para la inseminación instrumental, una reina inseminada salía el precio de una colmena o a veces de Mm. 10 reinas fecundadas naturalmente. Mm. El precio era muy elevado por el tiempo que llevaba, por las características de la selección, por todo lo que había atrás. Después eso no siguió. Actualmente no, sé que se paga bien el servicio de inseminación, pero no se paga por reina, se paga por servicio, Ok. como un día de trabajo. Pero ese servicio se cobra bien. Antes se cobraba por reina inseminada y las reinas eran extremadamente caras. Por eso se usaba. Cuando Mm. vos querías una reina no iba a producción de miel, sino directamente iba como madre. Lo que Claro. sí tenés que Y- tener en claro es quien te da eso, mm. eh, tiene que tener atrás una espalda diciéndote lo que hizo, darle un marco. O sea, no Claro. Y iba a tomar cualquier la otra reina y consulta inseminar, no tiene es, sentido. Sí. claro, si la reina inseminada artificialmente supera a la reina fecundada naturalmente. Eh, no, en Y general si hay funciona. estudios sobre eso. No, lo que había en su momento, las reinas inseminadas instrumentalmente eh, tenían menos expectativa de vida que una fecundada naturalmente. La fecundación natural no la supera nadie, sigue Por eso. siendo lo mejor. Mm. Solo lo que Ujú. hace esto es controlar los machos en zonas Ok. determinadas donde no tenés control del macho. Ok. Por esto que, o sea, si vos estás en un lugar donde hay una línea que vos no estás interesada porque, o no están interesados porque vos querés, vamos a hablar de algo muy superficial, pero algo que se ve mucho, que es color. Sí. Entonces, si vos tenés una línea muy amarilla tuya como productor y en la zona hay zánganos que son más oscuros, lo primero que se pierde es el color. Entonces esa línea la vas a perder y no vas a poder seguir vendiendo por esa línea. Entonces lo que vas a hacer Claro. es que al hacer inseminaciones, vos tenés reinas que están produciendo zánganos y reinas amarillas a los que haces los cruzamientos Mm. controlados y vas a seguir manteniendo esa línea. Claro. En Perfecto. el, igualmente, actualmente, las reinas inseminadas y las fecundadas tienen la misma expectativa de vida y pueden entrar a producción. Antes solo se usaban para producción de material vivo, pueden entrar a producción de miel. No requieren Mm. solamente ser productoras de material vivo. Ok. Porque la cantidad de semen antes era de solamente 5 microlitros por reina. Entonces, bueno, por ahí lo que estábamos dándole la poca cantidad de semen. Claro. Entonces su expectativa era menor. Pero hemos tenido reinas inseminadas instrumentalmente que han estado hasta
6 años en producción y no han tenido problemas. Claro. Entonces, bueno, por una cuestión de observación, no por una cuestión de productividad, para ver si podían o no funcionar, porque en su momento decían las reinas inseminadas no funcionan, se mueren enseguida. Eso no pasa ahora. eh, Ujú. el sistema está ajustado eh, y funciona, pero igualmente todo lo que sea fecundación natural no es superado por la inseminación. O sea, vos imagínate que yo insemino 12 reinas por cada vez que lleno la jeringa. O sea, tengo Sí. 2 horas y media de llenado de jeringa, más aproximadamente unos 15 minutos entre que pones, sacas la reina y qué sé yo, de inseminación. Tenés que tener los bancos y todo lo que te comenté anteriormente. Y vos fecundando naturalmente, si armás una camada, pueden tienen tener hasta, no sé, 100 babies o a veces tienen, no sé, 50 núcleos, 60 núcleos. Y en general, en Ujú. las inseminaciones vas a tener una pérdida. A veces cuando hay días de lluvia, las inseminaciones Sí, son menos eficientes. claro. Eh, entonces, tenés problemas. No va a salvar, en su momento se pensaba, si no fecundo naturalmente y llueve, insemino y listo. Bueno, no funciona directamente. Se pierden las Ok. reinas igual. A veces el banco te mata más reinas cuando hay lluvia porque la colmena se sigue nutriendo del ambiente externo. Ujú. Entonces, ¿cómo se llama? Su termómetro sería lo que pasa alrededor y con el ambiente externo. Entonces, no cambia. Sí son iguales a sus madres y a veces a fecundadas, funcionan igual. No he visto ninguna reina inseminada que sea extra a cuestión. No logramos ese mejoramiento en ese tipo. Creo yo, creo que en inseminación en cualquier animal pasa lo mismo. No Claro, hay sí, sí. en todos los rodeos. Solo lo que estás haciendo es un control y un mantenimiento de una línea. Eso sí, control y Eso sí, mantenimiento de claro. línea. Perfecto. Y eso tiene un marketing y un precio diferenciado. Sí. Pero Excelente. no es que vas a mejorar, ni siquiera los rodeos de cría de vacuno, ni de chanchos, ni nada. Tenés líneas y una especificación y una espalda sobre ese tema. Pero no es que ningún animal, yo hasta ahora no conozco ninguna inseminación de ningún tipo de Claro. animales que hayan recontra superado a sus padres Lo en todo. natural. Vas mejorando con el tiempo, obviamente. Eh, Claro. pero Gracias. no es que es algo así como exponencial y rápido. No, gracias. No, nada. Excelente. Bueno, bueno, bárbaro. Bueno, acá Ale hace una pregunta. Ujú. Dice, después de la eversión, ¿el zángano muere feliz igual que en la inseminación natural? Yo no sabemos si el zángano muere feliz. Yo creo que nadie muere feliz, pero bueno, Naturalmente no. naturalmente tampoco, ni forzada. Eh, no, lo mío es muy sanguinario. Aprieto cabeza y tórax, después le aprieto el abdomen, o sea que feliz no creo que esté en ningún momento. Tengo en algunas exposiciones caballeros que se han bajado del inseminador, del laboratorio móvil al verme realizar actividades de Oh, Dios inseminación. mío. Pero Me dio no creo que muera impresión. feliz. Sí, 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 sí. Es un mundo muy feminista el nuestro, de las colmenas. Pero no va a morir feliz. Creo que si fecunda la reina tampoco. No creo que tampoco esté feliz por morir. Tampoco, sí, ni No, naturalmente. Por eso digo, no, naturalmente tampoco debe morir tampoco feliz. debe ser su mejor momento. Bueno, bueno, Ani, bueno, chicos, bueno, mil gracias, Ani. Una No, por clase favor, excelente, como siempre. gracias a ustedes por la invitación que hacen. Bueno, bueno, hasta aquí llegamos entonces, chicos. Si no tienen más consultas para Ani, bueno, la liberamos entonces.